Gracias por continuar en nuestra sintonía y como ustedes pueden observar estamos ya con la grata presencia del ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de nuestro país, quien está encabezando también la lista de asambleístas nacionales por el partido Sociedad Patriótica. Muy buenos días, coronel, bienvenido al set de Pasaje TV, una vez más usted visitando la ciudad de Pasaje. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a los amables televidentes y creo que todavía estamos a tiempo de desearles un feliz año, que ojalá pues este 2017 sea el año del cambio positivo en el Ecuador. Eso aspiramos todos los ecuatorianos. Pasaje y la provincia de El Oro siempre ha sido un reducto de Sociedad Patriótica. La votación que se sacó en su oportunidad y que permitió que usted llegara a la presidencia de la República fue muy significativa en esta provincia y de ello pues quizá algún tipo de preferencias para El Oro de parte suya. Definitivamente sí, yo tengo un compromiso moral, un compromiso permanente con la provincia del Oro. Aquí pues recibo realmente un gran apoyo gracias a la votación de la provincia del Oro. Llegué a la presidencia de la República, gané la primera vuelta, luego gané la segunda vuelta electoral y de alguna manera pues algo en los 2 años de gobierno se retribuyeron en obras. Por ejemplo, la vía Machala-Puerto Bolívar, las fumigaciones que hicimos a las pequeñas plantaciones bananeras por más de 8 millones de dólares, la interconexión eléctrica con el Perú, una piscina semiolímpica en Santa Rosa, el estadio de fútbol en Arenillas, agua potable para Huaquillas, coliseos en Machala, entre otras cosas que en este momento se me vienen a la mente. Pero obviamente pues ahora el compromiso con todo el Ecuador, con la provincia del Oro y también con Pasaje es, con el apoyo de ustedes, ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea se convierta en un organismo positivo que trabaje en beneficio del pueblo ecuatoriano. Una asamblea que a criterio de muchos ecuatorianos le queda debiendo y de largo al pueblo. Definitivamente sí. Nosotros queremos, con nuestra experiencia como presidente de la República, con nuestra madurez política, queremos ponerla a disposición del Ecuador y de la Asamblea para que la Asamblea no vuelva a ser ese circo de antaño en donde habían peleas, en donde se lanzaban cenicerazos, que definitivamente pues dejaban mucho que desear de los ecuatorianos. Pero peor ser esa asamblea sumisa, sometida, que solamente pues en estos 10 años han ido a la Asamblea Nacional a levantar la mano y aprobar impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. Queremos una asamblea que primero recupere la majestad del primer poder del Estado. Para ello, la asamblea tiene que lograr nuevamente la independencia para poder fiscalizar y legislar en beneficio de todos los ecuatorianos. En segundo lugar, la Asamblea tiene que recuperar la capacidad de nombrar a los entes de los organismos de control y tiene que recuperar la capacidad de interpretar la Constitución. E inclusive, en la parte de forma, hay que cambiarle de nombre, reformar el artículo 118 y volver a llamarle Congreso Nacional de la República, y no pues seguir con la copia que hizo Correa de la novelería de Chávez, cuando Chávez le cambió en Venezuela y al Congreso le llamó Asamblea para tenerla sometida. Lo propio hizo Correa. Así que eso es lo que queremos hacer, porque la situación del Ecuador es tan crítica que si no le tornamos a la Asamblea en un organismo de apoyo al presidente de la República, el Ecuador puede convertirse fácilmente en otra Venezuela. En las múltiples intervenciones que tienen los candidatos de Sociedad Patriótica y usted también, se ha manifestado una frase que ya es repetitiva: arrancar de raíz las leyes que están afectando al pueblo. ¿Cuáles son estas leyes que a su criterio han sido aprobadas en la Asamblea Nacional y que en caso de ustedes llegar y tener la mayoría correspondiente, pues arrancarían de raíz? Sí, también pues eso va a ser el marco de actuación de los candidatos de Sociedad Patriótica de llegar a la Asamblea Nacional. Como ya le hemos dicho, primero pues lo bueno que se haya realizado en legislación, mantener y mejorar. Lo malo, cambiarlo y arrancarlo de raíz. En segundo lugar, impulsar la gran unidad de todos los asambleístas, independientemente del partido al que pertenezca, con la finalidad de que la Asamblea se convierta, repito, en un organismo positivo que le ayude al Ecuador a salir de la crisis. Y en tercer lugar, a más de fiscalizar
y legislar, que son las misiones fundamentales de la Asamblea, darle también un giro para que la Asamblea le ayude al presidente de la República, Patricio Zuquilanda, a salir de la gravísima crisis. Y para ello, pues, tenemos que eliminar algunas leyes y crear otras leyes. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Eliminar la mayor cantidad de impuestos creados por este gobierno. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, los impuestos verdes, el impuesto a las tierras, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar las salvaguardas y bajar el IVA del 14 al 10%. ¿Qué más tenemos que eliminar? Eliminar la ley de plusvalía, porque va a ahuyentar aún más las pocas inversiones productivas que todavía existen en el Ecuador. Eliminar la tabla de consumo de drogas, que es el peor crimen cometido por este gobierno y los asambleístas del gobierno en contra de la niñez ecuatoriana. Eliminar esa ley que prohíbe que los menores de 18 años puedan trabajar. Reformar la ley de educación superior para que los jóvenes bachilleres puedan ingresar a la universidad, puedan escoger libremente su carrera y estudiar en la universidad pública que deseen. Reformar la ley de tránsito para que los choferes no pierdan la licencia por la pérdida de puntos y bajar también esas multas exageradas. A cambio, eso sí, de una adecuada capacitación para que los choferes cometan la menor cantidad de accidentes de tránsito, porque ese debe ser el objetivo de un gobierno serio y no puede seguir sacándole más y más dinero del bolsillo al pueblo ecuatoriano. Y crear leyes, en definitiva, que estimulen las inversiones en el Ecuador. Como ya lo ha dicho nuestro candidato, el doctor Patricio Zuquilanda, las inversiones que se realicen en Quito y Guayaquil no pagarán impuestos durante 5 años. Las inversiones que se realicen en las otras provincias no pagarán impuestos durante 10 años. Y las inversiones nacionales y extranjeras que se realicen en las provincias fronterizas, como la provincia del Oro, por ejemplo, no pagarán impuestos por 15 años. Con esto estamos motivando las inversiones en las provincias fronterizas, que son las más afectadas por la crisis. Huaquillas, por ejemplo, es casi un desierto. No hay nada de comercio por los exagerados impuestos del actual gobierno. ¿Qué más es lo que queremos hacer en la Asamblea Nacional para generar empleo? Apoyarle al presidente Patricio Zuquilanda con la creación de leyes que impulsen la agroindustria en el Ecuador y también el ecoturismo, porque está bien la producción de productos agrícolas, pero ya no queremos que se siga exportando la materia prima y queremos con leyes en donde pues se le dé capacitación al productor, en donde se le garantice créditos baratos a los productores y toda la ayuda del gobierno para industrializar sus productos, apoyar la agroindustria en el Ecuador, repito, siempre con la finalidad de crear fuentes de empleo, con lo cual también vamos a generar leyes para darle el primer empleo a los jóvenes que se gradúan de las universidades. Porque ¿qué ocurre en este momento? Un joven se gradúa de una universidad y primero no hay trabajo porque nadie invierte en el Ecuador y tienen que irse al exterior. En segundo lugar, ¿qué es lo que les dicen? Necesitamos experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia si recién se graduó, estuvo estudiando? Eso es lo que nosotros vamos a motivar. A las empresas que le den el primer empleo al recién graduado, les vamos a reducir impuestos de tal manera que nuestros jóvenes estudiantes graduados, cuya educación nos costó a los ecuatorianos pagar esa formación a través de los impuestos, se quede a trabajar en beneficio del Ecuador y no se beneficie a otro país como actualmente está ocurriendo, porque menores de 18 años no pueden trabajar. Si no tiene experiencia, no puede trabajar. Mayores de 25 años ya no le dan trabajo. Todo eso queremos cambiar en el Ecuador. Esto en materia de legislación, porque repito, la Asamblea tiene que convertirse en un ente productivo, en un organismo positivo que le ayude al presidente de la República a salir de la gravísima crisis económica en la que nos encontramos. Efectivamente, y la crisis económica en la cual nos encontramos ahora está haciendo
que el gobierno nacional muestre al menos indicios con algunas medidas de querer abandonar la dolarización, lo cual podría ser un grave riesgo precisamente en estos momentos de crisis en el país. Usted, en el eventual caso de que Patricio Zuquilanda llegase a la presidencia de la República y ustedes desde la Asamblea Nacional, ¿apoyarían esta decisión de salir a abandonar la dolarización? Definitivamente no, porque eso sería terrible, especialmente para la gente más pobre del país. ¿De qué manera podría afectar a la población que de paso no tiene empleo, no tiene dinero, no tiene los dólares y aparentemente le daría lo mismo dolarización o no dolarización? Ecuatorianos, con un gobierno irresponsable como el de Rafael Correa, si no hubiéramos estado dolarizados, la inflación estaría en un 6.000%. Si hubiera repetido esa historia dolorosa que tuvo el Perú después del primer gobierno o durante el primer gobierno del presidente Alan García. La inflación llegaba al 6.000%, los precios cambiaban durante el día 3 y hasta 4 veces. La gente recibía su sueldo y se gastaba en esa misma mañana, porque en la tarde los precios de los productos costaban mucho más y así sucesivamente. Salir de la dolarización nos podría poner a la par de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Exactamente. Miren, eso es lo que sucede con gobiernos irresponsables llamados del socialismo chavista del siglo XXI, como el de Correa, como el de Maduro. Ahí está la inflación. La gente no tiene que comer, nadie quiere invertir en esos países. Por eso, ecuatorianos, no podemos votar por el continuismo. Una gran alternativa es el doctor Patricio Zuquilanda, que definitivamente es el mejor candidato de todos, el que tiene la mejor formación académica. El doctor Zuquilanda, además de ser doctor en jurisprudencia, es embajador de carrera, es diplomático de carrera, con una amplia preparación y experiencia en el Ecuador y en el exterior. Ha estado de embajador y ha prestado servicios como diplomático en Estados Unidos, en Europa, en Corea del Sur, en Israel, en Singapur, en Hong Kong. Es decir, los países que están en el tope, en la cima del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, los países que tienen la mejor educación del mundo, los países que tienen la mejor salud del mundo. Y esos modelos exitosos es que Rafael Correa los quiere adaptar, el doctor Patricio Zuquilanda los quiere adaptar a la realidad ecuatoriana, en contra de lo que ha hecho Rafael Correa, adaptar un modelo fracasado como el de Cuba, como el de Venezuela, y que hoy está destruyendo la economía y todos los simientes de la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué impulso tendrán las relaciones internacionales, puesto que en esta década lo que más se ha tratado de no hacer, de ausentar, son los tratados comerciales, tratados de libre comercio, y hoy estamos ya viendo los resultados de un tratado que la gente lo esperaba con muchas ansias, como es el tratado con la Unión Europea? Ecuatorianos, cuando nosotros estábamos en el gobierno, la lista número 3, Sociedad Patriótica, y como presidente de la Comunidad Andina de Naciones, en representación de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, estábamos negociando el acuerdo comercial con la Unión Europea, que debía haberse firmado en el año 2005 si no había el golpe de Estado dado por los vicealmirantes y por los generales en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Han pasado 11 años y recién a finales del 2016 se firmó, prácticamente suplicando a los europeos el acuerdo comercial. Y eso está bien, se firmó, pero ¿quién responde por los 11 años que se han perdido? Porque luego del golpe de Estado en contra de mi gobierno, ese acuerdo comercial lo tiraron a la basura. El acuerdo comercial que íbamos a firmar también en el año 2005 con los Estados Unidos, lo echaron a la basura. ¿Y cuáles son las consecuencias, ecuatorianas? Que cuando yo estaba en el gobierno, la economía crecía cerca del 9%, exactamente al 8.9%, con petróleo de apenas $18. Hoy es al revés, el petróleo está en $40, $50 y el crecimiento de la economía es cero, ni siquiera cero, es menos 2, es decir, nos vamos para atrás. Ese es el cambio.
con Lucio Gutiérrez, el Ecuador era el tercero o cuarto país de América Latina en recibir más inversión extranjera. Recibíamos más que Colombia, más que Perú, más que Chile, más inversión que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, etc. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, aumenta la pobreza. Y si aumenta la pobreza, aumenta el desempleo en el Ecuador. Por eso los ecuatorianos, que cuando estábamos nosotros en el gobierno, los peruanos venían a comprar al Ecuador, porque aquí todo era más barato. Los colombianos venían a comprar al Ecuador, porque aquí todo era más barato. Ahora es al revés. Los ecuatorianos a comprar en el Perú, a dejar nuestra plata en el Perú. Los ecuatorianos desmontan las empresas, las fábricas en el Ecuador y van a invertir en el Perú. Cuando yo estuve exiliado en el Perú, luego del golpe de Estado en contra de nuestro gobierno, el norte del Perú era árido, era un desierto. Ahora vamos al Perú y todo es puro verde, puro inversiones, que hay arroz, banano orgánico, un sinnúmero de sembríos. ¿Y quiénes son los inversionistas? Ecuatorianos. Y muchos inversionistas de la provincia del Oro, que como aquí no hay condiciones para invertir, se fueron a invertir en el Perú. Esas son las consecuencias de no haber firmado el acuerdo con la Unión Europea y el acuerdo con los Estados Unidos, que sí lo firmaron Colombia y Perú. Y el Ecuador es uno de los pocos países de América, tanto América del Norte, América Central como América del Sur, que no tiene acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, con la Unión Europea ya tenemos por fin, que no tiene acuerdo comercial con los Estados Unidos, y esas son las consecuencias. Entonces, contestando a su pregunta, con el doctor Patricio Zuquilanda, impulsaremos acuerdos favorables a los intereses ecuatorianos, porque solamente exportando productos se genera empleo, y solamente con inversiones internacionales, con inversiones extranjeras, se crea desarrollo, se crea riqueza y se crea empleo en beneficio de los ecuatorianos. Y el grito desesperado en todo el territorio nacional es empleo, 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 porque la gente no tiene trabajo. Otro de los grandes problemas que tenemos en el país y que la ciudadanía ve absorta cada día que pasa es el problema de la corrupción. Una corrupción que ha estado sin duda enmascarada, taponada durante muchos años y que ahora empieza a florecer. ¿Qué medidas tomar, qué hacer para evitar estos casos que se están denunciando y que prácticamente ponen al Ecuador a nivel internacional como uno de los países en la lista negra de la corrupción? Exactamente. Bien, lo que les acabo de mencionar haremos en materia de legislación. Como les dije al inicio, lo bueno que se haya hecho en legislación lo vamos a mantener y mejorar. Lo malo lo tenemos que arrancar de raíz, especialmente los impuestos, porque nos empobrecen a los ecuatorianos y ahuyentan la posibilidad de inversiones en nuestro país. ¿Cuál es la propuesta en materia de fiscalización? Para poder fiscalizar, nosotros vamos con la propuesta a la Asamblea Nacional de hacer una reforma parcial a la Constitución en 5 meses. ¿Para qué? Para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para los que tal vez no tienen clara la idea. Actualmente, de 3 funciones o 3 poderes del Estado, pasamos a 5. La cuarta o la quinta le llaman función de transparencia y control social. Esa función tiene varios organismos: la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Telecomunicaciones, de bancos, etcétera, y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros planteamos eliminar uno de los organismos de la función de transparencia y control social. ¿Por qué eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque de ahí emana la corrupción en el Ecuador, porque ahí se nombra a dedo al contralor, al fiscal, etcétera, para que tapen la pillería del gobierno y para que persigan a los opositores políticos que denunciamos los casos de corrupción del gobierno. Por eso es que todos estos casos de corrupción estaban tapados, cuando ya se desbordaba la corrupción por las ventanas, por las puertas, porque la corrupción es de tal dimensión que es como tapar
las olas del mar con las manos. Imposible. Pero estos últimos escándalos, si no hubiera sido por la prensa de Panamá, por la prensa internacional, que a través de los papeles de Panamá se denunció, no hubiéramos sabido nada. La Contraloría ya lo tapó, la Fiscalía ya lo tapó, la Comisión de Fiscalización del Congreso ya la tapó. Si no hubiera sido por las denuncias de la fiscal de los Estados Unidos, tampoco hubiéramos sabido sobre esta última denuncia de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Por eso, ecuatorianos, es fundamental eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nombrar un nuevo contralor, un nuevo fiscal, nuevos magistrados que, además de fiscalizar, que además de sancionar a los responsables de haberse robado el dinero del pueblo ecuatoriano, permitan recuperar la plata que se robaron, para que quede un precedente de tal manera que nunca más un funcionario público se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Habrá fiscalización y habrá también mano dura entonces para quienes están hoy actualmente inmersos en estos casos de corrupción. Sí, pero también con una aclaración. Nosotros, de llegar a la Asamblea, no vamos a hacer una cacería de brujas, no será una fiscalización con revancha, con venganza, no. No vamos a caer en el error de Rafael Correa, que ha perseguido brutalmente a Lucio Gutiérrez, a Sociedad Patriótica, no ecuatorianos. Por eso justamente les decía que quiero poner a disposición del país toda mi madurez política, toda mi experiencia como presidente de la República, para poner esa calma, para poner esa cordura, para poner esa razón en las actividades que tomemos, y la investigación será a casos concretos de corrupción. Por ejemplo, Patiño Videos, por ejemplo, helicópteros Drug, por ejemplo, radares chinos, por ejemplo, narcovalija, por ejemplo, caso Yusac, caso Pedro Delgado, la repotentización de la refinería de Ecuador, etcétera, etcétera. Y Odebrecht. Casos puntuales, casos puntuales, sin perseguir a nadie, porque el Ecuador ya está cansado pues de las peleas, de la persecución, de los revanchismos. Serán casos concretos de corrupción. Vamos a fiscalizar todas las obras entregadas a dedo, violando lo que ordena la Ley Orgánica de Contratación Pública. Carreteras, proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, proyectos petroleros que se han entregado a dedo, violando la Ley Orgánica de Contratación Pública, los vamos a fiscalizar. Vamos también a fiscalizar las declaraciones de los decretos de emergencia. ¿Cómo puede ser posible que un presidente declare en emergencia a todo el sistema vial, o a todo el sistema de salud, o a todo el sistema educativo, o a la Policía Nacional? ¿Qué implica usted como expresidente de la República, conocedor de la emisión de los decretos de emergencia? ¿Qué implica para el gobierno mantener un decreto de emergencia en ciertas zonas? El decreto de emergencia es solamente en casos excepcionales. Por ejemplo, en una carretera se cae un puente y deja aislada a una población. Hay que decretar el estado de emergencia para construir el puente. Pero eso no quiere decir que no se va a fiscalizar después. Eso no quiere decir que la Contraloría tiene que actuar. El presidente no declara el puente en emergencia, declara toda la carretera, declara todo el sistema vial en emergencia. ¿Para qué? Para entregar la reconstrucción vial a dedo, con sobreprecios y de mala calidad. Por lo menos el 30% de las carreteras, muchas de ellas ni siquiera se han entregado al Estado ecuatoriano, ya no sirven, ya están destruidas. ¿Por qué? Porque se entregaron a dedo, y cuando se entrega a dedo siempre hay el amarre, hay el sobreprecio, hay la obra de mala calidad. En cambio, cuando se saca a licitación, se compite entre las empresas y uno se escoge a la que tiene mayor experiencia, a la que ofrece la mayor tecnología, la que ofrece las mayores garantías en esa obra, y obviamente pues un precio que esté acorde con el precio base que siempre tiene que dar el ministerio, en este caso de vías, el Ministerio de Obras Públicas. De esa manera se puede contratar siempre guardando celosamente el interés de los ecuatorianos, es decir, el dinero de todos los ecuatorianos. También vamos a fiscalizar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
porque se han cerrado en el Ecuador como 300 cooperativas, perjudicando a cerca de 1 millón de ecuatorianos, y no se ha fiscalizado la liquidación de esas cooperativas. Como les decía, todo lo vamos a hacer frente a casos concretos de corrupción y no pues será una persecución. Para el próximo periodo, el poder político estará en la Asamblea Nacional, que controlará el trabajo de quien llegue a la presidencia de la República. Definitivamente sí, porque es en la Asamblea Nacional en donde se han producido todos los males en contra del pueblo ecuatoriano. Y por eso justamente pretendo llegar a la Asamblea Nacional a ayudar a solucionar. Pero todo partido político pretendería llegar a Carondelet y con ello también llegar a la Asamblea Nacional con una amplia mayoría, como le ha sucedido a Rafael Correa. Nosotros también pretendemos eso, llegar con una persona seria, capaz, el más preparado. No caeríamos en lo mismo de que un mismo partido político tenga la mayoría en la Asamblea, con lo cual ya nos olvidamos de fiscalización y nos olvidamos de control de las funciones del Estado. No, porque en el caso de llegar con Patricio Zuquilanda a la presidencia y con mayoría de Sociedad Patriótica, ya están nuestras propuestas. Vamos a eliminar impuestos, porque eso van en contra del pueblo ecuatoriano. Y además de ecuatorianos, ¿cuál es la gran ventaja que tiene Sociedad Patriótica frente a los otros candidatos? Que todo lo que estamos diciendo no son promesas, son realidades. Nosotros ya lo hicimos. Cuando yo fui presidente, jamás el impuesto del 5% a la salida de capitales, jamás el impuesto a las tierras, jamás los impuestos verdes, jamás las salvaguardas, jamás se subió el IVA, jamás se subió el precio del gas, estuvo congelado en $1.60, jamás se subió el precio de la tarifa eléctrica, más bien se la bajó, jamás subió el precio de las medicinas, todo estuvo congelado, jamás subió 1 centavo el precio de los repuestos de vehículos, estuvo congelado 2 años, 4 meses, los artículos de construcción estuvieron totalmente congelados, los insumos agropecuarios congelados, los víveres, la ropa, todo estuvo congelado porque hubo un gobierno serio, un gobierno que nunca impidió que los jóvenes bachilleres ingresen a la universidad con cursos de nivelación gratuitos, cursos preuniversitarios. Los jóvenes podían libremente escoger su carrera universitaria. Los choferes jamás perdieron su licencia por la pérdida de puntos. Esta experiencia que usted nos está indicando ahora va acompañada también de ¿quiénes? ¿Quiénes son los candidatos que acompañan a Lucio Gutiérrez en la lista de asambleístas nacionales y también en la lista de asambleístas provinciales? En la lista de asambleístas nacionales, por ejemplo, para que ustedes lo deben ubicar, va como segundo alterno el ingeniero Leonardo Escobar, ex ministro de Agricultura, muy recordado acá en la provincia del Oro por el apoyo que se le dio a la agricultura. En tercer lugar está un ingeniero comercial, Abel Borgor, él es de la provincia de Santa Elena, también muy vinculado al sector agrícola y que tiene pues un movimiento a nivel nacional que se llama Movimiento de Acción Positiva. En cuarto lugar está acompañándonos aquí en la provincia del Oro la abogada Abel Arias, una joven profesional que incursiona en la política, que representa a la provincia de Guayas. En quinto lugar está un representante del sector hotelero del Ecuador, el licenciado Napoleón Jiménez. En sexto lugar, de Pichincha, y que representa a los migrantes ecuatorianos, la ingeniera Linda Pinzón. De aquí tenemos también un representante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el abogado Sarmiento Jiménez. Tenemos también 2 representantes de la provincia del Oro, el abogado Pedro Murgueitio y el doctor Víctor Balcázar. Y por la provincia del Oro tenemos en primer lugar el abogado Daniel Maldonado, en segundo lugar la abogada Carolina Franco, en tercer lugar el abogado Pedro Murgueitio, en cuarto lugar la licenciada Lady Diana y en quinto lugar el abogado Rolando Bravo. Son los candidatos que Sociedad Patriótica pone a disposición de la provincia del Oro y del país para con ellos ir a la Asamblea Nacional y plasmar
lo que les acabo de mencionar. Desde el domingo que usted llegó a la provincia de El Oro, empezaron las caminatas, empezaron a visitar algunos lugares. ¿Cómo ha percibido usted el recibimiento que le ha hecho la provincia de El Oro hasta el momento a usted y a sus candidatos? Hay un buen apoyo de la gente, pero la gente está preocupada en algo. La gente nos dice, Lucio, pero tienen que controlar los votos. Aquí en la provincia del Oro nadie, dice la gente, es su expresión, nadie va a votar por los candidatos del gobierno, pero por favor cuiden los votos. Y ese es un mensaje muy fuerte que lo escuchamos en todo el territorio nacional. La gente está muy preocupada porque la gente conversa y la gran mayoría de ecuatorianos no votan por el gobierno. Por ejemplo, en el año 2009, el Ecuador votó por segunda vuelta electoral. Hubo fraude. Nosotros, Sociedad Patriótica, presentamos una demanda penal con miles de pruebas del fraude, con lo cual impidieron que en la segunda vuelta electoral pase el candidato de Sociedad Patriótica con el candidato del gobierno, porque en las simulaciones le ganaba el candidato de Sociedad Patriótica. Y esa demanda penal la archivaron. En el año 2013, nuevamente presentamos una demanda penal por fraude con miles de pruebas, en donde demostramos que más de 1 millón de muertos votaron en el Ecuador, que miles de migrantes ecuatorianos sin venir al Ecuador votaron en el Ecuador. Pero no nos quedamos únicamente en la protesta y en la demanda, también hemos pasado a la acción y se logró firmar un acuerdo nacional para la transparencia con todas las organizaciones políticas de oposición. Llegaron a firmar 16 organizaciones políticas y Gilmar Gutiérrez, que teníamos pues un buen candidato de Sociedad Patriótica, se le sacrificó, él no está de candidato a nada, para que justamente trate de articular este acuerdo nacional para la transparencia con las otras organizaciones políticas. Y Sociedad Patriótica, a través de Pedro Buguettio Jr., que es nuestro director provincial, y a través de otros candidatos, especialmente el abogado Daniel Maldonado, la abogada Carolina Franco, Lady Diana, Rolando Bravo, vamos a organizar el control electoral pidiendo el apoyo del pueblo de la provincia del Oro. Los orenses también tienen que comprometerse, así como en el resto del país, para realizar el control electoral. Y los que no estén delegados de un partido político, frente a cada mesa en donde los ecuatorianos vamos a votar, les pedimos también que después de la votación, a las 4:30 de la tarde, acudan frente a la urna, acudan a defender su voto, a escuchar el escrutinio. Y la gente, pues las 300 personas que votaron en esa urna, se organicen y digan, a ver, ¿cuántos votaron por la lista 3, por ejemplo? Cuentan, vamos a suponer, 160 personas. En el acta de escrutinio tienen que haber los 160 votos. Y si es que no existen los 160 votos, el pueblo tiene el derecho a usar toda la fuerza que la ley y la Constitución le permitan para defender su voto, para que no le roben su voto, porque no hay peor acto de corrupción que le roben el voto. Ha habido provincias, por ejemplo, en el 2013, en Vincent, la gente se tomó algunas urnas, incendiaron, lamentablemente pues porque socaparon la corrupción, vinieron los militares, los policías y no permitieron que sigan con esa protesta. Y la gente me decía, Lucio, aquí en las urnas te daban 4 votos, pero la gente salimos y contábamos, a ver cuántos votaron por Lucio, 104, 105 personas. Es decir, en una urna me robaban 100 votos. Con esa experiencia, los delegados de Sociedad Patriótica tendrán un arduo trabajo y también el pedido es para que los otros delegados de otras organizaciones políticas estén atentos, porque el momento en que cierra el proceso eleccionario a las 5 de la tarde, todos los que no están integrando las mesas tienen que abandonar el recinto. Así es, por eso también le pedimos a los militares que no sean parte del fraude electoral, de manera consciente o de manera inconsciente. Les han mal utilizado a los militares, porque los militares no le dejan al delegado de los partidos políticos acercarse a controlar, y sobre todo a las 5 de la tarde no le dejan al delegado controlar si ese voto es o no de Sociedad Patriótica, porque ¿qué hacen los que leen los votos? Dicen, dan el número, por ejemplo, el voto de la 3,
y dan como que fuera del partido de gobierno. Y cuando uno quiere decir, a ver un ratito, déjeme ver ese voto. Los de las mesas, que normalmente son del gobierno, le dicen al militar, vea, sáquele, el señor está molestando. Va el militar y le saca a ese señor. ¿Por qué? Porque el militar no sabe lo que dice la ley. El delegado del partido político tiene toda la atribución y el derecho para exigir que le indiquen papeleta por papeleta. Porque si no, entonces, ¿para qué está de control? Y lamentablemente, repito, los militares, por desconocimiento de la ley o por orden de sus superiores, han sido cómplices del fraude electoral, porque no han dejado que los delegados de los partidos políticos cumplan su función como dice la ley electoral o el Código de la Democracia, en donde claramente está estipulado que el delegado de los partidos políticos tiene todo el derecho a exigir que le indiquen papeleta por papeleta, voto por voto, para saber si realmente ese voto fue de la lista 3 o es del partido de gobierno. En todo caso, ingeniero, para nosotros ha sido un placer conversar con el expresidente de la República y ahora candidato a la Asamblea Nacional. Ojalá tengamos en el devenir de los días otra oportunidad para ir profundizando en algunas de las propuestas que se han dado a conocer acá. También la oportunidad vamos a brindarles para que los diversos candidatos a asambleístas nacionales y provinciales pues nos dispensen el honor de su visita y de esa manera la población vaya conociendo las propuestas. Hay necesidad entonces de cuidar la votación, de cuidar la voluntad popular y para ello los delegados de cada una de las organizaciones tienen que cumplir con su rol. Nosotros queremos agradecer la buena voluntad que usted siempre ha tenido. Me hace recordar a manera de anécdota cuando usted estuvo en campaña para la presidencia de la República. Recuerdo que hicimos una entrevista a las 6 de la mañana porque la agenda era muy apretada, pero las cosas de la vida, se fue la luz en ese momento y tuvimos que esperar como 20, 30 minutos y usted gentilmente esperó e hizo esperar también a sus acompañantes en aquel día. Ahora, en cambio, las lluvias como que amenazaban en que iba a ser un poco difícil el traslado. Sin embargo, cuando hay la voluntad de cumplir, las cosas se dan. Y esto le recuerdo como a manera de anécdota, pues para los amigos televidentes, el coronel Lucio Gutiérrez nos ha dispensado varias veces el honor de su visita y siempre es muy agradable conversar con alguien que tiene la experiencia de haber sido presidente de la República. Nosotros pues le deseamos éxito en esta campaña electoral como a todos. Ojalá el país reflexione y decida lo mejor para cada uno de nosotros. Estaremos atentos a que ello ocurra. Su último mensaje entonces a los pasajeños y orenses. Agradecerles a los amigos de Pasaje que siempre nos han apoyado y una vez más pedirle su apoyo. Y nuestro compromiso, amigos televidentes, es que ya lo hicimos la primera vez en nuestro gobierno y ya eliminamos impuestos en nuestro primer gobierno. En nuestro primer gobierno jamás los jóvenes bachilleres dejaron de entrar libremente a la universidad y escoger libremente su carrera. En nuestro gobierno los choferes nunca perdieron la licencia por la pérdida de puntos. Eso ya lo hicimos la primera vez. Ahora que tenemos más experiencia y corrigiendo errores que también nosotros cometimos, nuestro compromiso es hacerlo mejor que la primera vez. Eso lo garantizamos, amables televidentes, amigos de la provincia del Oro, amigos de todo el territorio nacional. Y aprovecho una vez más para desearles el mejor de los años y ojalá pues Dios nos ilumine, nos dé sabiduría y fortaleza para votar bien y controlar ese voto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces la participación del ingeniero Lucio Gutiérrez representando a la lista número 3, Partido Sociedad Patriótica, en esta lid electoral. Nosotros terminamos aquí nuestro espacio informativo. El día de mañana tendremos más informaciones del ámbito local. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presencia. A ustedes, amigos televidentes, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares.